ustedes saben que Hernán Dobry es una pieza fundamental de este programa, lo queremos muchísimo. Nos hace viajar generalmente, ¿no? Y nos muestra lugares maravillosos de Europa o nos cuenta sobre algunos de sus viajes alrededor del mundo. Pero también Hernán es un enorme periodista, gran analista, que ha escrito una gran cantidad de libros relacionados con la problemática, por ejemplo, de Medio Oriente, con el paso fundamental de la comunidad judía por la República Argentina, ¿no? Que tanto ha hecho, como otras, por supuesto. Y por supuesto está conmovido como todos, ¿no? Es un día clave. Decíamos en el arranque del programa, hoy quizás se abre alguna posibilidad, veremos dónde puede llegar a terminar todo esto. Por eso lo llamamos rápidamente y lo tenemos para hablar desde otro lugar al habitual, en que usamos a Hernán aquí en el programa. Recuerden también que hace un tiempito Hernán nos mostró, fue uno de los primeros periodistas junto a otros colegas que entraron a aquel campo donde se hizo aquel recital, sí. Cuando fue el ataque terrible de Hamas, que mató a tanta gente y secuestró a tantos otros, nos mostró cómo quedaron aquellos kibbutz. O sea, no es la primera vez que lo usamos a Hernán para analizar el contexto de lo que estamos viviendo. Querido amigo, ¿cómo va? Buen día. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo todo lo que está pasando? Hoy es un día emocionante, Sí, o sea, claro. realmente es el fin de dos años de sufrimiento, penas, dolor, y creo que hay pocas palabras Sí, para decir todo lo que hemos padecido durante todos estos 2 años terrible. esperando que los rehenes volvieran a casa. Eh, y, y hoy finalmente, después de lo que uno a veces perdía las esperanzas porque veía que pasaban los días y en la situación en la que estaban en cautiverio era muy difícil de sobrevivir, entonces cuanto más pasaba el tiempo las esperanzas de que volvieran todos con vida eran cada vez menores. Y finalmente hoy, bueno, los 20 que quedaban vivos en manos de Hamas ya están de vuelta en casa, están de vuelta con sus familias, se los ven muy débiles, muy demacrados, pero con la alegría de volver a reencontrarse con sus seres queridos después de más de 2 años de toda esta Yo le locura. decía a Raúl, ¿no? Entonces, Cerrá los ojos y tratá de ponerte en el lugar de ellos. Te secuestran, estás haciendo tus actividades en un kibutz o en el recital o donde fuere, y te llevan a un pozo durante 2 años. Tratá de imaginar cómo se vive eso, ¿no? Amenazado mira, yo, permanentemente, diciendo que te van a matar todos los días, ¿no? sí, y viendo que por ahí otros que estaban alrededor tuyo se morían, porque hay 28 que murieron. O sea, que Claro. todavía los cuerpos, recién hay 3, 4 cuerpos que se entregaron, pero hay 28 de los otros rehenes que están muertos. Entonces, no nos olvidemos que muchos estaban con vida y fueron muriendo paulatinamente con el tiempo, ¿no? Entonces, la situación, o sea, es imposible, creo, yo no la puedo describir yo porque no estoy en esa situación, ¿no? Pero lo que deben sentir cada uno de ellos al volver a ver la luz, al volver a ver a sus familias. Mira, en el viaje que vos narrabas antes, Sí. tuve la posibilidad con todo el grupo de periodistas de ir a la casa de la madre de Alon Noel. Alon Noel se hizo muy famoso porque es un pianista clásico que fue secuestrado cuando fue al Festival de Nova, junto con sus amigos, ¿no? Y por eso hay muchos pianos con un eslogan en amarillo que es... ahora no recuerdo bien cómo decía, pero jugaba con la palabra alone, de no dejarlo solo, por el alone de su nombre, ¿no? Eh, y, o sea, y la madre nos contaba, su padre era sobreviviente del Holocausto, entonces nos contaba un poco todo lo que había sido su historia y todo lo que era, o sea, la angustia que vivía cada día esperando que su hijo volviera, y más que había habido otros secuestrados que habían vuelto antes en otras de las liberaciones que se hicieron durante el tiempo y habían estado con él. Entonces contaba que él tocaba el piano, para seguir tocando el piano, tocaba el piano sobre su cuerpo, para no perder la digitación Mirá. y todo. Entonces, verlo hoy, salir primero y luego encontrarse con sus padres de vuelta, decís, wow, eso debe haber sido
impresionante porque la madre vivía 24 horas para hacer todo lo posible para que lo liberaran a su hijo. Entonces es muy fuerte la situación, o sea, el clima que se vive en Israel hoy, o sea, desde que se anunció que se iban a entregar los rehenes finalmente, lo que se llama hoy la Plaza de los Rehenes, que es una plaza en Tel Aviv que está frente a unos teatros de Tel Aviv, eran manifestaciones inmensas de alegría, de festejo, o sea, y estamos ante algo muy trágico, pero la necesidad de romper esta presión y esta angustia que hubo durante todos estos años era tan grande en Israel que la gente explotaba de alegría, ¿no? Entonces, digo, es un momento histórico, porque esto se va a recordar como se recordan en Israel la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, la guerra de la independencia. O sea, este es un evento histórico que estamos viviendo nosotros y pudiendo contarlo. Y creo que ahora va a empezar a verse el día después, ¿no? O sea, qué va a pasar a partir de ahora, porque esto es una parte del acuerdo entre Israel y Hamás, y ver qué se cumple, qué no se cumple, qué se puede conseguir si finalmente este grupo terrorista abandona las armas o va a seguir haciendo una pausa solamente para volver a regenerarse, ¿no? Entonces es parte de toda esta cuestión. Mañana, hoy mismo es la cumbre de Sharm el Sheikh, donde Trump y el presidente al-Sisi de Egipto van a recibir a 20 líderes mundiales, o 30 líderes mundiales que van a reunirse allí. Netanyahu había dicho al principio que no iba a ir, luego como Trump lo presionó que iba a ir, finalmente decidió no ir. Pero va a haber líderes de Pakistán, de Indonesia, de Qatar, de Kuwait, va a estar España, Francia, Alemania, Inglaterra, y me estoy olvidando de alguno en el medio, pero bueno, son los principales líderes que, bueno, es parte de toda esta presión que le quiere mostrar Trump a Hamás, diciéndole no hay más línea acá no hay para correrse, y a la primera que se corra, lo que va a terminar pasando es que le va a dar vía libre a Israel para poder terminar con Hamás, ¿no? Claro. Con la única diferencia es que ahora ya no tenés la cuestión de los rehenes encima. Claro. O sea, que antes cada lugar que se entraba, cada cosa que se hacía, había que tener la delicadeza de pensar que por ahí podían estar los rehenes, y que un ataque pudiera costarle la vida a alguno de ellos, ¿no? Entonces, creo que la situación en Medio Oriente va a empezar a cambiar a partir de ahora. Hoy se produjo un hecho histórico en Israel, que se anunció la visita del primer ministro de Indonesia. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo y el primer país de mayor población musulmana del mundo, que no tiene relaciones con Israel, y va a ser su primer visita oficial el primer ministro, lo cual abre una puerta inmensa al reconocimiento del Estado y a la firma de un tratado con Indonesia. Y esto es muy importante, esto tiene que ver con toda esta política que está ejerciendo Trump y que paulatinamente muestran quién es el vencedor de la guerra, ¿no? Que finalmente Israel logró mostrar que podía combatir con 7 frentes al mismo tiempo, y que el resultado es muy fuerte, al punto de que se está hablando de la repatriación de los restos de Eli Cohen, del espía israelí en Siria, que fue asesinado en los 60, y que desde ese momento su cuerpo está ahí porque es la puerta que va a abrirse hacia adelante a una posible paz de Israel con Siria, con lo cual quedaría blindado su frente casi norte. Entonces empieza a reacomodarse perdón que te saque de tema, pero digo, vi una... de la serie. De la serie, es el protagonista, es ese mismo, ¿no? Una miniserie, exactamente. Perfecto, que buena parte de su infiltración en Siria la hizo en Argentina, en la comunidad sirio-libanesa. Totalmente. Exactamente, él mismo. Y fue una pieza clave para las guerras israelíes en su momento, pero siempre estuvo como pieza de intercambio del gobierno de Assad para lo que fuera en el futuro. Hoy no está más. La puerta de la paz con Siria se abre
inmensamente, algunos hablan que para fin de año podría darse, o sea, estas cuestiones de tiempo son medio Sí, Hernán. complejas, pero una paz con Siria sería histórica, porque blindaría casi, eh, no sé, cuarto, quinta parte de toda la frontera israelí, quedaría solamente la parte con el Líbano, sin acuerdos de paz, y te cambia el Medio Oriente por todos lados. O sea, estos eventos que estamos viendo hoy puede ser una catarata de eventos futuros que pueden llegar a modificar el tablero que conocemos hoy, para adelante para siempre, ¿no? Sin duda, Hernán, Raúl, de este lado, ¿cómo te va? Sin duda, ¿Cómo estás, Raúl? muy bien. Claramente estás planteando y claramente a medida que vas enumerando situaciones que se están viviendo y que se pueden llegar a dar, estamos claramente siendo protagonistas o estamos viviendo la historia, ¿no? Esto se leerá en los libros en el futuro, como vos decías, desde la liberación de Israel para acá, este será uno más y uno de los más grandes. Ahora, digo yo, y yo le decía recién a Gustavo, ¿no? Evidentemente esto es bastante más fuerte, pero también quiero saber cuál es tu pensamiento respecto de esta idea de que desde que nacimos, vos tenés más o menos nuestra edad. Es más chico, no seas sonso. Más chico, puede ser que sea más chico, pero bueno, está cerca de esta generación nuestra que ha vivido, digo, cada tantos años la posibilidad concreta de la paz en Medio Oriente. Y por una cuestión o por otra, eso cayó en saco roto y eso se rompió por un lado o por otro. Y lo cierto es que vivimos siendo protagonistas más que de un tratado de paz, de una guerra casi permanente. Claramente lo que está sucediendo, sin dudas, lo hace distinto, ¿no? Pero ¿cuáles son tus esperanzas respecto de esto? Hoy en el medio del Parlamento israelí, Trump dijo que es el nuevo amanecer, o es un amanecer de un nuevo Medio Oriente. Dijo también que, bueno, es el fin de una era de terror y que en principio las esperanzas de paz son más grandes. Pero a partir de la experiencia y a partir de la historia, ¿cuáles son tus expectativas reales respecto del funcionamiento definitivo de esto como símbolo de paz? Mira, puede ser un detonante muy grande hacia una paz mayor. O sea, no nos olvidemos que esto es paso por paso, ¿sí? Primero fue la paz con Egipto, Sí. sí, en el 78. Después de los 90 fue la paz con Jordania y los primeros acuerdos con la Autoridad Palestina. Y uno va firmando. Después vinieron los acuerdos de Abraham durante el primer gobierno de Trump, donde varios países, entre ellos los Emiratos, Marruecos y varios más, firmaron acuerdos de paz con Israel. Si esto desata lo que te decía, Indonesia, empieza Siria y empieza uno tras otro, empieza a blindarse un Medio Oriente que uno piensa que el problema es la guerra israelo-palestina. Y esto no tiene que ver con esto tiene que ver con un juego mucho mayor, que es un juego geopolítico, religioso, que viene de todo Medio Oriente. Acá hay una pelea entre chiitas y sunitas, y molestar a Israel es molestar a esa guerra, porque Arabia Saudita estaba muy cerca de firmar una paz con Israel, e Irán fomenta el 7 de octubre con los palestinos, porque Arabia Saudita dice que primero necesita un acuerdo con los palestinos para firmar esa paz. Entonces, para desestabilizar eso va hacia ese lado. Todo lo que tiene que ver con juego geopolítico a nivel de Occidente, o sea, Israel es la punta de entrada de Occidente en Medio Oriente, y para copar eso necesitas destruirlo. Entonces, el poder de Irán hacia ese lado y el fundamentalismo es tratar de voltearlo por ese lado. Entonces, terminan siendo piezas de un juego que no son independientes. Entonces, todo este mapa que va cambiando, o sea, la derrota iraní frente a Israel en esta guerra, debilita ese sector muchísimo, porque le destruyó sus tentáculos en la zona, destruyó Hezbollah, le destruyó Hamas, le destruyó parte de lo de Yemen. O sea, todos esos sectores que fue destruyendo, y el propio Irán bombardeándolo y destruyéndole su capacidad nuclear y todo, todas esas cuestiones hacen que sea un Irán más débil, entonces que muchos países digan, ok, ahora que no molesta podemos avanzar nosotros más tranquilos. Entonces, puede ser una catarata de países empezando a firmar acuerdos de paz y empezando a terminar con toda esta cuestión que lleva décadas, como decís, y nunca termina. Pero la realidad es que no sé cuánto puede llevar. Ojalá pueda ser más rápido que tarde, pero uno o sea, es muy difícil. Como te decía, lo de Siria parece estar mucho más cerca. Este gesto de Indonesia Es fuerte, es una
puerta inmensamente abierta hacia la posibilidad de que Israel juegue, que Israel firme un acuerdo de paz. Y dije juegue, ¿sabes por qué? Porque para mostrarte un ejemplo, ¿te acordás el Mundial? Creo que fue sub-17 o sub-20, no me acuerdo, que se jugó en Argentina hace poco tiempo. Sí. Bueno, ¿por qué se jugó hace poco tiempo? Porque el que lo organizaba era Indonesia Tenés y razón. prohibió el ingreso Tenés del razón. equipo israelí a participar del Mundial, Sí. entonces le quitaron el Mundial y se lo llevaron a Argentina, que finalmente Israel, que no me acuerdo si terminó saliendo segundo o tercero. Pero bueno, fíjate cómo era la cosa hace unos años, que no permitían ni siquiera el ingreso del equipo israelí a jugar un Mundial de fútbol Mirá vos. Y ahora en está su cambiando. país, y hoy el primer ministro está Sentándose en reuniéndose una con mesa, Netanyahu claro. en Jerusalén. Bueno, Sí, un enorme paso. Sí. Claro. esto está cambiando muchísimo, 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 y a pasos agigantados, Claro. pero que tienen que ver con esta victoria israelí en esta guerra que llevó 2 años y que tantas muertes ha causado, pero que finalmente, o sea, Medio Oriente se mueve así, se mueve como, suena feo, pero se mueve a los golpes. El que gana es el que manda. Entonces, no tiene los mismos códigos que tenemos nosotros en Occidente. Claro. Siempre ha pasado así. Entonces, te respetan si golpea fuerte. Y así fue con Egipto, fue con Jordania, fue con Siria, fue con cada país de Medio Oriente. Ojalá cada vez más países den el paso adelante y firmen, y si a Indonesia firma un acuerdo de relaciones bilaterales, pueda desatar a otros países a hacerlo. Si Arabia Saudita lo llegara a hacer, sería el golpe más grande de todos por la importancia que tiene en el Islam Claro. Arabia Saudita. Pero lo de Siria, te digo, está cerca, y después hay un montón de países chiquitos que uno no los tiene en cuenta y que para Israel sería importante, o sea, como lo fue en su momento los Emiratos Árabes, podría ser Qatar mañana, o sea, que si bien hoy es casi un enemigo para Israel, fue uno de los que más presionó a Hamás porque es el que le envía el dinero. Entonces, digo, hay muchas cuestiones que pueden llegar a ocurrir en el corto plazo o el mediano plazo, y que podemos llegar a tener un mapa geopolítico muy diferente al que teníamos en 2003 antes del 7 de octubre, 2023 antes del 7 de octubre, ¿no? Hernancito, querido, sé que te corrimos de tus obligaciones y tenés la agenda cargada, pero tenía muchas ganas de escucharte, de pensar este día, que ojalá sea una bisagra. Nos vemos en la semana y seguimos charlando, ¿te parece? El miércoles nos reencontramos con nuestro espacio de turismo habitual. Dale. Gracias, mi negro, gracias. Abrazo grande Abrazo, para vos. amigo. Y Un abrazo grande. Ojalá que cambie todo. Abrazo grande. Hernán Dobri, un lujo tenerlo. Sabe muchísimo. Sí, insisto, tiene se acaban de clarísima. dar Sí, cuenta, sí. todo lo que sabe del tema, lo vive profesionalmente, pero también a nivel personal. Y ojalá, como él dice, creo que todos tenemos que hacer lo mismo, rogar, rezar desde nuestro lugar, para que esto se termine de una buena vez. Así es, ojalá. Estos horrores se tienen que terminar alguna vez.